Imagina que por resolver solo un problema matemático te dan $1.000.000. ¿Qué harías con ese dinero? ¿Cómo sería la sensación de recibir miles de entrevistas, aparecer en titulares y ser reconocido en el mundo entero? Todo por encontrar la respuesta a un problema matemático aún sin resolver. Pues déjame decirte que hay 7 problemas así. Bueno, 6, porque uno ya fue resuelto. Y sí, hay una fundación dispuesta a pagar una fortuna a quienes logren resolverlos. ¿Quieres conocerlos? Si estás pensando en que si resuelves los 7 problemas tú solo, los $7.000.000 serán para ti, tengo que darte una mala noticia, ya que solo quedan 6 por resolver. Hmm. Pero claro, los $6.000.000 serían para ti si resuelves los 6. En el 2003, un matemático ruso logró resolver uno de estos problemas y ganó el derecho a recibir el premio. Pero aquí viene lo interesante. Rechazó el dinero y, por supuesto, la fama. ¿Por qué lo hizo? Antes de hablar de los problemas en sí, hablemos de la organización detrás de esta iniciativa. ¿Quién los propuso y por qué? El Instituto Clay de Matemáticas es una fundación sin fines de lucro de Cambridge, dedicada a incrementar, fomentar e impulsar el conocimiento matemático. Esta fue fundada en 1998 por Landon Clay y por el matemático Arthur Yarth de la Universidad de Harvard. En el año 2000, la fundación estableció una lista de 7 problemas matemáticos a los que llamó los 7 problemas del milenio. Según el instituto, estos problemas fueron considerados por ser preguntas clásicas e importantes que no han sido resueltas en años. Y la primera persona que logre resolver siquiera uno de estos problemas recibirá $1.000.000 por cada uno de los problemas matemáticos que haya resuelto. Empecemos la lista con el problema que ya fue resuelto, la conjetura de Poincaré. Este es un problema topológico, establecido en 1904 por el matemático francés Henri Poincaré. Se trata de uno de los problemas de más difícil resolución de los 7 problemas del milenio. El teorema sostiene que la esfera cuatridimensional, también llamada tres esfera o hiperesfera, es la única variedad compacta cuatridimensional en la que todo lazo o círculo cerrado se puede transformar en un punto. Es decir, que solo hay una variedad cerrada y simplemente convexa de dimensión, la esfera cuatridimensional. La conjetura establece que esta afirmación es válida también para las esferas tridimensionales. En marzo del 2002, un matemático inglés afirmaba haber resuelto este problema, pero luego se encontró un error. Y fue en el 2006 cuando el matemático ruso Grigori Perelman dio una solución. La resolución a esta conjetura hizo que se le concediera la medalla Fields, considerada el mayor honor al que puede aspirar un matemático, premio que fue rechazado ya que al matemático no le interesaba ni la fama ni el dinero, y mucho menos estaba de acuerdo con las políticas y alineaciones de esta fundación. Ya sea que te interesa la fama y el dinero o que simplemente lo hagas por placer, los otros 6 problemas del milenio que están a la espera de que alguien lo resuelva son: número 1. El problema de P frente a NP. Este problema alude al campo de la complejidad computacional dentro del ámbito de la informática. Su planteamiento se remonta a los años 70, cuando además de por Alan Turing, fue planteado paralelamente por los programadores Stephen Cook y Leonid Levin. El problema reside en que existen problemas que no pueden resolverse en tiempo polinomial en una máquina determinista, es decir, no son abarcables. La aritmética actual tiene límites a la hora de realizar algunos cálculos que ni los ordenadores más potentes pueden realizar en un tiempo razonable. Es decir, del orden de las n a la 2 o n a la 3 operaciones.
Sin embargo, el carácter exponencial de algunos problemas hace que actualmente su tratamiento sea inviable. Se cree que estos problemas podrían estar relacionados con el teorema de la incompletitud de Golden. Según parece, ciertos enunciados matemáticos, entre los que incluyen los que se refiere a cotas inferiores del tiempo cifrado, no se puede demostrar dentro de un marco de la aritmética de Peano, que es la forma estándar de la aritmética. Número 2. La conjetura de Hodge. Algunos matemáticos aseguran que este problema es el más difícil de explicar al público en términos de que no resulten demasiado técnicos. Esta conjetura se enmarca entre dos campos matemáticos, la geometría diferencial y la geometría algebraica. Fue propuesta por el matemático escocés William Hodge en 1950. La conjetura afirma que las formas complicadas de ciertos espacios pueden aproximarse mediante una colección de piezas geométricas más simples. A día de hoy permanece como un problema abierto. Sin embargo, no existe una idea clara de si su resolución se llevará a cabo mediante técnicas de geometría algebraica o geometría diferencial. De hecho, entre los propios matemáticos existe bastante división respecto a que la teoría puede ser probada o refutada. Pero un avance en la conjetura de Hodge podría tener implicaciones en la física teórica. Número 3. Existencia de Yang-Mills y el salto de masa. En teoría cuántica de campos, la teoría de Yang-Mills generaliza la teoría de Maxwell del campo electromagnético. Esta ha sido usada para describir la cromodinámica cuántica que explicaría, en última instancia, la estructura de protones y neutrones, así como el grado de estabilidad del núcleo atómico. Cuando se analiza una teoría de Yang-Mills desde el punto de vista de la teoría clásica de campos, aparecen soluciones que viajan a la velocidad de la luz y por tanto en su versión cuántica deben describir partículas sin masa. Esta aparentemente complicación es lo que construye el problema de intervalo másico, es decir, explicar cómo el estado ligado parece haber adquirido una masa. El problema específicamente consiste en demostrar de manera rigurosa la existencia de una teoría de Yang-Mills cuántica que pueda explicar el salto de masa. Las ecuaciones de Navier-Stokes. Estas describen el movimiento de los líquidos y gases que gobiernan la atmósfera terrestre, las corrientes del océano o el flujo alrededor de vehículos o proyectiles. Si bien estas fueron formuladas en el siglo XIX, todavía no se conocen todas sus implicaciones, principalmente debido a la no linealidad de las ecuaciones y los múltiples términos acoplados. Para este problema se necesita demostrar si a partir de unas condiciones iniciales del fluido laminar, es decir, fluido no turbulento, la solución del flujo para todos los instantes del tiempo es también un flujo no turbulento o laminar. Es decir, demostrar que siempre existe una solución para las ecuaciones de Navier-Stokes. Demostrar que si existen soluciones, estas son suaves en todo momento. E identificar las condiciones bajo las cuales puede desarrollar singularidades. Los científicos tratan de conseguir una mejorada teoría matemática sobre la dinámica de fluidos que ayude a entender el fenómeno de la turbulencia y desbloquear los muchos secretos ocultos que aún permanecen en estas ecuaciones. Matemáticos y físicos creen que esto nos ayudaría a mejorar nuestro conocimiento sobre la formación de las olas en el mar o turbulencias en el aire. Y lo que es aún más importante, poder predecirlas de una mejor forma. Número 5. Conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer. La conjetura une geometría algebraica y teoría de números. Esta conjetura matemática fue enunciada en 1965 por los matemáticos ingleses Brian Birch y Peter Swinnerton-Dyer.
La conjetura pide estudiar las soluciones racionales a ecuaciones que definen una curva elíptica. Las curvas algebraicas se clasifican según su género, siendo las más sencillas las de género cero o curvas racionales, que tienen ninguna o infinitas soluciones racionales. El problema, sin embargo, está en demostrar un criterio que distinga que curvas de género, también llamadas elípticas, tienen un número finito o infinito de soluciones racionales. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos el problema de la hipótesis de Riemann. Esta fue formulada por primera vez por Bernard Riemann en 1859 y su relación con la distribución de los números primos en el conjunto de los naturales es uno de los problemas abiertos más importantes de la matemática contemporánea. Riemann sugirió que la distribución de estos números están estrechamente relacionados con el comportamiento de la función z de Riemann, la cual tiene dos tipos de ceros: los ceros triviales, que son todos los números enteros pares y negativos, y los ceros no triviales, cuya parte real está siempre entre 0 y 1. La hipótesis de Riemann afirma que todos los ceros no triviales de la función z se encuentran en la recta x igual a 1/2. A día de hoy, más de 10 billones de ceros han sido calculados para la función z, todos alineados sobre la recta crítica, los cuales corroboran la sospecha de Riemann. Sin embargo, todavía nadie ha podido demostrar en la actualidad que la función z no tenga ceros no triviales fuera de dicha recta. Ahora que conoces los problemas más desafiantes de las matemáticas, ¿crees que podrías resolver alguno? ¿Aceptarías el $1.000.000 o serías como Perelman y rechazarías la recompensa? Y si quieres seguir explorando sobre estos problemas, te recomiendo ver este otro video que te dejo aquí, donde nos preguntamos si los números primos siguen un patrón oculto y de cómo la hipótesis de Riemann podría dar respuesta a esta pregunta.